Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Coco Vargas. Hola, hola. Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y Marcos Vinagrillo. Saludos a todos. Hoy vamos a platicar de uno de los aspectos más importantes de esta época humana y sus consecuencias, nuestra relación con todos los demás seres con los que compartimos el planeta, los que están y los que ya no están por nuestra acción u omisión. ¿Qué tienen en común un perro chihuahua, un limón sin semilla y un gato hipoalergénico? Tienen en común la intervención humana. Son especies producto de la selección artificial, como lo son casi todas las frutas y verduras que encontramos en un supermercado. Todas son especies del Antropoceno, producidas o provocadas por acción directa o consecuencia inesperada por nosotros los humanos. Pero, ¿cómo era antes? ¿Cómo lo hemos cambiado? ¿Y qué podemos anticipar hacia el futuro? Revisemos primero la definición de biodiversidad. La biodiversidad es la suma de todas las expresiones de la vida. Incluye a todas las especies de animales, plantas, hongos y microorganismos que existen en el planeta, así como todas sus poblaciones y los ecosistemas donde habitan. Además de integrar la variabilidad genética de cada especie, es decir, la información que nos hace únicos, y la diversidad de fenómenos que realizan, desde migraciones hasta danzas de cortejo. La biodiversidad cambia en el tiempo en respuesta al contexto ambiental en el que se desarrolla la vida. A este proceso de cambio lo llamamos evolución, y contrario a lo que se cree, no persigue alcanzar un estado de perfección, sino la permanencia de la vida en el espacio. Cuando las condiciones son desfavorables para una especie, pueden darse dos procesos. Si la especie consigue permanecer a través de cambios en cada generación, hablamos de adaptación. Por el contrario, si ningún organismo de la especie puede permanecer en el espacio, hablamos de extinción. La dinámica entre lo que se extingue y lo que se adapta es el motor de la evolución, por lo que ambos son los procesos naturales que han creado la biodiversidad actual y de cada momento histórico del planeta. La biodiversidad y la relación que tenemos con ella, puesto que aparte somos parte de ella, ¿no, Marcos? Así es, bueno, como escuchamos la biodiversidad la podemos definir como todas las formas de vida. Y todas las formas me refiero a todas las formas genéticas, todas las formas de las especies, todas las relaciones que crean en los ecosistemas y todas las maneras como se expresa, es decir, los fenómenos, las migraciones, las danzas de cortejo, como decíamos. La pregunta que nos debemos hacer en este momento es si realmente nuestra existencia marca un cambio significativo para decir que al menos en términos de la biodiversidad estamos hablando de una época nueva, el Antropoceno. Y esto a mí me parece que lo podemos analizar desde 4 aspectos. El primero sería que están todas las especies que hemos llevado a la extinción de forma directa. Desde que nosotros aparecimos en el planeta, nos hemos dedicado pues, a consumir, a relacionarnos con las especies de cierta manera, y con algunas de ellas hemos presionado tanto sus poblaciones por la caza y el aprovechamiento que las hemos extinto directamente, como es el pichón pasajero. Pero, por ejemplo, especies extintas, ¿ahí nos incluyen a los dinosaurios? No, digamos que vamos a dar un paso atrás. Toda la vida en el planeta ha cambiado constantemente, desde el mar de bacterias hasta el momento en el que estaban estas selvas con los dinosaurios, las glaciaciones por donde caminaron los mamuts lanudos, hasta la época actual. En la época actual es donde existe el humano. También nos hemos relacionado con las especies hasta llevarlas a diferentes procesos. Uh-huh. En lo que mencionaba del pichón pasajero, quien no lo conoce, esta era un ave que vivía en América del Norte y que era cazada para el consumo humano hasta el momento en que ya se cazó la última. Incluso está el reporte de que fue un niño, ¿no?, quien mató la última ave de pichón pasajero. Nos los comimos todos. Nos los comimos todos. Pero no es la única razón por la que terminamos matando una especie completa. Otra razón es para defender nuestros propios intereses. Por ejemplo, cuando los ingleses llegaron a Australia,
ellos llevaron un montón de ovejas. La oveja, de hecho, es ahorita pues, el ganado principal en Australia. ¿Y cuál era el problema? Pues el tigre de Tasmania. Así es que el tigre de Tasmania fue cazado hasta la extinción para defender pues, los ganados de ovejas. Eso pasa sobre todo con los carnívoros, con los lobos mexicanos, etcétera. Es precisamente uno de las formas como hemos alterado las dinámicas de la biodiversidad. El primero, ¿no? La extinción directa. Ajá, la primera de 4 es extinción directa por nuestra acción directa. Del segundo podríamos decir que son todas aquellas especies que hemos extinto de forma indirecta, porque eventualmente todas nuestras actividades, es decir, el que existe una ciudad, significa que desplazamos un ecosistema que antes estaba aquí. Y todas las especies que estaban antes de nosotros, pues se terminan extinguiendo por esa relación indirecta. Todo el plástico, todos los contaminantes, los aumentos, las variaciones en el cambio climático, todo esto tiene una consecuencia indirecta en las poblaciones de la vida silvestre y terminamos haciendo también una gran extinción en todas las especies. Y también hay otro fenómeno que es el de las especies invasoras. En nuestro proceso, en nuestra vida aquí en el planeta, hemos estado moviendo de lado a lado, de Asia a América, de América a Australia, etcétera, todo tipo de plantas y animales, y estas plantas al llegar a un nuevo lugar, como no encuentran competencia directa, terminan por extinguir lo que es local. De hecho, en Los Simpsons hay un episodio justamente donde Bart lleva, ¿no?, una rana ahí a Australia. Sí, exacto. Lleva una rana y se empieza a comer todo y se reproduce demás. Y eso pasó mucho en las Islas Galápagos, por ejemplo. A la tortuga endémica de las Galápagos le empezó a ganar el hecho de que llevaron también cabras. Parece que en los barcos traían cabras, pues porque es comida que te puedes mantener fresca si le das de comer. Soltaron cabras, las cabras pues les fue re bien en la isla y ya se comieron todo y las tortugas empezaron a desaparecer por ello. Entonces, especies invasoras es también un impacto indirecto. Entonces vamos 2. Una es la extinción directa porque nos las comemos o las matamos y una indirecta que es, por ejemplo, cuando depredamos el área en donde ellas estaban, cuando les quitamos su hogar. Claro, y solamente para completar un poquito lo que nos comenta Marcos, que tiene que ver con las formas de extinción, como dices, Vic, directa e indirecta. Para el caso de animales, esto se le llama defaunación. Y no se preocupen si no lo habían escuchado. Es un término relativamente nuevo, sale en 1991, y lo padre de este término es que lo saca a colación el investigador mexicano Rodolfo Dirso. Y lo que más interesa de este término es que dice, bueno, está bien que se extinguen, se están extinguiendo los animales, pero lo más preocupante es la defaunación selectiva, que es en la que se interviene la desaparición de los mamíferos grandes, sobre todo, porque es cuando más vemos afectados los procesos ecológicos. Ok, son especies que al desaparecer provocan en cadena un colapso de todo entonces su entorno. Sí, sobre todo es porque el papel que desarrollan en el ecosistema es fundamental o demasiado importante. Esto pasa con los corales, por ejemplo. Los corales son animales y ellos son la base, ¿no?, de los arrecifes de corales. Es, digamos, la especie clave. Eso se le llama aquella especie que forma, ¿no?, la base del ecosistema. Y como se está extinguiendo, pues se lleva consigo a todas las que lo habitan. Entonces, 4 aspectos. Extinción directa, extinción indirecta. ¿Cuáles son los otros 2? Bueno, además de todo lo que hemos quitado, digamos, lo que hemos eliminado, lo que hemos extinto, también está todo lo que hemos creado. Lo hemos creado, al igual que en la extinción, unos de forma directa y otros de forma indirecta. Los que hemos creado de forma directa son la agrobiodiversidad, es decir, todas las especies de plantas, animales, hongos, bacterias, de las cuales depende nuestra alimentación. Como el limón sin semilla. Como el limón sin semilla. Ahí está. Es decir, que nosotros creamos a nuestro gusto, digamos, las especies que más nos convienen. Y en este proceso, pues estamos alterando efectivamente la biodiversidad, porque había una antes de nosotros y otra después de nosotros, ¿no? Igual, para definir las eras geológicas se utilizan mucho los fósiles, ¿no?, qué había en cada era. Y esto es algo nuevo. Por ejemplo, los huesos de pollo o de perro o de gato o las plantas como el limón de semilla, pues no estaban antes. Entonces, esta biodiversidad está acompañando esta nueva época. Realmente es algo nuevo. Oye, estaba pensando ahorita que estabas comentando esto de las nuevas especies que hemos creado, también la importancia que tiene, o sea, yo como historiadora del arte estaba pensando en el registro visual que ya hay como de todas estas nuevas especies que se han creado o que hemos creado a lo largo del tiempo, ¿no? Pienso en la sandía, como desde las tumbas egipcias ya estaba ahí registrada,
pero no era igual a como la conocemos ahora, ¿no? O, no sé, ¿algún otro ejemplo? Sí, por ejemplo, los perros, que además hay que decirlo, es una especie del antropoceno. Nosotros lo hemos ido modificando porque no le encontramos mucho sentido a algunas de las características de los perros en la naturaleza, pero los hemos modificado a que nos llenen el ojo, a que sean juguetones con nosotros, que no sean tan bravos. Y muchas veces lo que están buscando son características específicas en un perro, por ejemplo, que tenga la cabeza más chiquita, el pellejo más suelto. Pero poco a poco, por irlo buscando, han llegado a un punto pues prácticamente ridículo de que sea demasiado pellejudo o la cabeza demasiado pequeña y que ya ni sobrevivan. ¿Cómo podemos saber cómo era antes ese perro? Si antes no había fotografías, pues a través del arte. Sí. En las competencias de perros vemos que los pastores alemanes tienen la cadera muy pequeñita, pero si vemos el pastor alemán original en los dibujos, en las pinturas antiguas del siglo XVIII para atrás, supongo, ahí nos damos cuenta cómo era originalmente ese perro que por miles de años nos ha acompañado. De hecho, lo que menciona Abril sobre el papel de la imagen, del arte en el registro, ¿no?, de la evolución de las especies, sobre todo de estas que hemos creado, es muy importante. En ese ejemplo de la sandía es muy interesante porque si pensamos en la sandía actual, pues vemos, ¿no?, esta fruta roja, muy carnosa, muy jugosa, pero realmente no vamos a poder encontrar una sandía como esa, en la que encontramos en el mercado, en el ecosistema. O sea, no nos vamos a topar con esta especie porque justamente la hemos creado. Las primeras sandías tenían esa pulpa roja solo alrededor de la semilla y la partecita blanca amarga que no nos comemos era realmente la mayor cantidad de la fruta, era lo blanco. Y en algunos bodegones todavía aparecen imágenes de las sandías primigenias. Exacto. ¿Qué bodegones son? Pues pinturas que retratan algún, digamos, justo como vegetales o comida. Eso es como, es un género de la pintura, que se llama bodegón. Excelente. Sí. Y entre estas especies creadas o modificadas porque nos gustan, están pues prácticamente todas las frutas y verduras que conocemos hoy, puesto que si vas al supermercado vas a encontrar una manzana grandota, jugosa, dulcezota, que originalmente quizá era más pequeña, a lo mejor no estaba tan dulce, pero si cruzamos la más grande con la más jugosa, o la más resistente con la que más dura, más resistente a la sequía, con la que más días dura en el aparador, pues hemos llegado a tener lo que tenemos hoy de plantas y animales. De hecho, hay por ahí algunas fotos de cómo era, por ejemplo, la zanahoria o cuál es la zanahoria silvestre, y es muy diferente, mucho más pequeña, mucho menos jugosa. O el pariente silvestre del plátano tenía semillas, ¿no? El que usamos hoy no tiene semillas. Sí, así es. Es decir, la fruta para las plantas tiene el sentido de diseminar sus semillas. Actualmente para nosotros pues es otro, ¿no?, el de la nutrición. Por eso hemos llevado a cabo muchas modificaciones en los organismos para que estos no tengan las características que no nos gustan, espinas, semillas, sabores amargos, etcétera, ¿no? Y hemos amplificado aquellas que nos interesan y sobre todo incluso que nos interesan en términos capitalistas, aquellas que se van a vender más. Ok, el pollo más pechugón. Más pechugón, doble pechuga, incluso las frutas más rojas, más grandes, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas son... La vaca que más leche dé. Y no solamente en la alimentación, fíjate que tenemos un montón de invenciones de biodiversidad bien raras. Por ejemplo, están todas las flores de ornato. O sea, si tú ves un clavel que se utiliza como arreglo floral, pues no tiene ni órganos sexuales, no tiene anteras, no tiene estambres, simplemente son los pétalos. También tenemos, ¿qué te parece? Peces fluorescentes o esto del gato hipoalergénico, ¿no? Es decir, crear una especie que pues, sea de compañía, pero que no me genere... Necesito uno de esos. Bueno, y dijimos que vamos a analizar 4 aspectos principales de cómo hemos modificado la biodiversidad ahora que los humanos somos la fuerza de cambio más importante en el planeta, o una de las más importantes. Ese es el debate, a ver si le llamamos o no antropoceno. Extinción directa es uno, extinción indirecta es el segundo. El tercero fue esto de las especies que nosotros hemos creado, como los alimentos, las mascotas, etcétera. Y el cuarto... Sí, el tercero es la selección artificial, es decir, hay una selección activa, un decidir, ¿no? De quiero que se reproduzca. El cuarto sería la indirecta, esas especies que nosotros no decidimos que se reproduzcan, pero que lo hacen a consecuencia o, digamos, a pesar de nosotros. Pensemos que la ciudad es un ecosistema, ¿no? Pero es un ecosistema muy distinto a las selvas y los bosques silvestres, pero también hay agua, hay energía, hay luz, hay todo. Y muchas especies se han adaptado a nuestras condiciones, digamos, a pesar de nosotros. Incluso tienen poblaciones más exitosas en la ciudad que en estado silvestre. Por ejemplo, el mosquito, cada vez los mosquitos generan menos sonido. Eso es una adaptación
digamos, indirecta a consecuencia de que nosotros estamos aquí. Que cada vez son más silenciosos, más Cada vez son más sigilosos, se silenciosos. esconden más pronto, prende la luz y ya no está. Sí, todas esas especies que acompañan a los humanos, consecuencia indirecta, tenemos a las ratas, a las palomas, y quizá algunas que ustedes no sabían, por ejemplo, las besuconas, aquí en el occidente de México es muy famosa la Que es besucona. un reptil que camina por la pared tipo Sí, gecko. es como una lagartija Es como una blanca, pero lagartija. es en realidad un gecko. Ajá, es el gecko americano. Pues en realidad viene de China y es Ah. una especie Ah. adaptada a las ciudades, o sea, sus poblaciones no las vamos a encontrar en los ecosistemas, es decir, es una representante de este cuarto fenómeno, las especies que se han creado o han tenido más éxito durante nuestra existencia, Ujú. pero que nosotros no lo decidimos, sino que ellas han demostrado adaptabilidad a eso. ¿Y cuáles otras especies se han creado indirectamente? Bueno, hay una que hay un grupo de especies que nos interesan mucho, que son la diversidad de bacterias y virus nuevos, ¿no? La supergonorrea, el H1H1, o sea, Ajá. todos los virus que están ahorita, las pandemias, etcétera. Las son bacterias resistentes a antibióticos. Las bacterias resistentes a antibióticos, etcétera. Todas estas nuevas formas virales son también pues especies que han surgido durante el antropoceno a consecuencia de nuestra existencia y sin nuestra decisión, ¿no? O sea, son Digamos que Digamos, han prosperado han gracias prosperado. a los efectos que causamos. Sí, o que se han aprovechado de nuestra presencia, como muchas plantas y animales, pues aprovechan lo que nosotros hacemos, limpiamos el campo y en las orillitas hay unas plantas oportunistas que crecen ahí, o leía yo que en el caso de los mosquitos, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio de que en Inglaterra, cuando había bombardeos, la gente se iba a refugiar abajo en las estaciones de metro y allá abajo empezaron a ver mosquitos más carnívoros, porque los mosquitos de la superficie también consumen fruta, es decir, néctar de plantas, pero los mosquitos de allá abajo eran machos y hembras carnivorísimos, porque se acostumbraron a que ahí estaba la gente, nos aprovecharon. Entonces esas son cuatro consecuencias de nuestra presencia en el mundo en la biodiversidad. Pero, ¿qué más podríamos decir para profundizar un poquito acerca de nuestra relación con la biodiversidad? Esta biodiversidad que nosotros la vemos como que si estuviera allá lejos de nosotros, pero la verdad somos nosotros parte de ella y además hay una relación tan cercana y que provocamos tantos cambios directa o indirectamente con conciencia de hacerlo o que salen aunque no queramos. Hay otras maneras de también ver y criticarnos nuestra relación con ella. Practiquemos más de biodiversidad. Seguramente hemos escuchado que erróneamente los humanos somos distintos al resto de otras especies porque somos más evolucionados. Y esto se debe en gran parte porque la mayoría de nosotros hemos crecido en el contexto del progreso y la modernización. A pesar de que estos dos conceptos tuvieron su auge en los últimos 2 siglos, siguen resonando y estando implícitos en múltiples acciones humanas en el presente, que se traducen, por ejemplo, en la transformación, degradación, destrucción y, sobre todo, en la obtención del poder del control sobre la naturaleza. De modo que esto implica pensar tanto en los seres humanos como en otros organismos vivientes como simples recursos. En otras palabras, si una especie no sirve para la generación de capital y para los intereses de unos cuantos, entonces ¿para qué sirve? El progreso y la modernización, en algún punto de la historia, resultaron ser muy atractivos. Siempre parecía haber algo mejor por delante. Sin embargo, en la naturaleza no existe la explotación para generar riqueza, pero sí existe la cooperación entre especies para que la vida pueda suceder, algo que llamamos simbiosis. Si los seres humanos formamos parte de esta compleja red de relaciones, ¿será posible imaginar otras formas de relacionarnos con las distintas formas de vida con las que compartimos el planeta? Esta visión funcionalista de la biodiversidad, viéndola como ¿para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos aprovechar? ¿En qué me beneficia a mí? O en términos de explotación, ¿cómo se le puede sacar mejor provecho? Y eso yo creo que es parte del problema, ¿no? La manera en la que nos relacionamos con la biodiversidad, pensando en que debe de servirnos a nosotros, que nos debe de servir. Sí, mira, aquí es muy interesante analizar cuál es nuestra posición respecto a la biodiversidad. Nos vemos como
ni siquiera como un animal, ¿no? Nos vemos como algo distinto, como algo con el derecho de usar, de abusar, de decidir sobre los demás, ¿no? Pareciera que estamos fuera de las leyes de la naturaleza, o cuando hablamos de los ecosistemas ni siquiera nos imaginamos siendo parte del mismo. Cuando incluso nuestra misma diversidad cultural es biodiversidad, ¿no? Cada acto, Sí. cada forma, cada raza, cada expresión sexual es parte de la biodiversidad. Claro. Y eso es algo que ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Que no lo analizamos. Y precisamente, pues ya sea de forma directa o indirecta, hemos venido a cambiar las condiciones originales de la biodiversidad antes de la presencia humana. Y más a través de esta visión capitalista de la biodiversidad como un recurso, ¿no? Es decir, el concepto de recurso natural implica asignarle un valor económico a algo que a veces pues no lo tiene. ¿Cómo puedes decir cuánto cuesta el cantar de un ave, ¿no? O la migración de las mariposas? Ese tipo de nociones de la biodiversidad, ese tipo de actos que hacen abundante la vida en el planeta y quizá en el universo, pues ¿cómo podríamos asignarles una cifra, ¿no? Y luego decidir si vale o no vale. Entonces, estas reflexiones son más bien actuales, puesto que también hay una evolución en la relación que tenemos con la naturaleza. Al principio quizá en la incomprensión, ¿no? Eran incluso más como dioses, más como estas fuerzas que había que controlar. Conforme fuimos encontrando las maneras de entender la electricidad, el fuego, etcétera, pues ahora es de la dominación, y actualmente yo pienso que estamos cambiando hacia una perspectiva de una relación más armónica, de entender a la biodiversidad o de entendernos como parte de la biodiversidad, o al menos cuestionarlo y reflexionar al respecto de sus derechos, todos los aspectos bioéticos sobre el consumo de animales o las nuevas tecnologías. ¿Qué impacto tiene esto en la vida silvestre, en la fauna, en la flora? Pues son aspectos nuevos que justo estamos al menos empezando a reflexionar otras formas de entendernos con la biodiversidad. Sí, importante reflexionar y buscar nuevas maneras de relacionarnos, porque al igual que con muchos otros temas, las actuales no son sostenibles. Si continuamos como estamos, pues la tasa de extinción, que por culpa de nuestra acción se ha elevado hasta, difícil de calcular, pero por lo menos 1000 veces más que lo que normalmente se extinguirían las especies, digamos, de manera natural. Nosotros lo aceleramos por muchas de las condiciones mencionadas, muchas veces por quitarles su hábitat, muchas veces es por comérnoslos a todos, muchas veces es por matarlos para que no nos ataquen o no ataquen a nuestros animales. Pero no podemos continuar así porque la estamos llevando a un colapso. Y ese es uno de los grandes temas, una de las grandes preocupaciones en el antropoceno. Afortunadamente nos importa, por lo menos a algunos, por lo menos a muchos. Y ya nomás como para cerrar, una última reflexión. ¿Será que es verdad esa frase de que por lo menos a nosotros nos importan los demás animales? Si hay preocupación, porque digo, a lo mejor nosotros nos podemos sentir que tenemos responsabilidad sobre ellos y que por eso ya nos podemos sentir relajados. Ay, sí, yo cuido mucho a mi mascota, o sí doné para que se salvaran los rinocerontes. Aparte de que nada más siempre son las especies bonitas, ¿no? Los pandas, los rinocerontes, pero no un virus, una bacteria, un hongo o algunas otras especies que no son tan bonitas como el pez ese que parece moco, que nadie quiere salvar, pero pues también están en peligro de extinción. Sí. Algunas estrellas de mar, en el fondo del mar, todos los que hemos modificado. O sea, todos los ecosistemas que hemos modificado, algunos ni siquiera nos vamos a dar cuenta que se extinguieron. La mayoría de las especies ni supimos que estaban cuando las extinguimos ya. Esa es una de las cosas que tenemos que analizar, que tenemos que tener en cuenta, que es uno de los temas que vamos a abordar aquí en este podcast. Y bueno, una reflexión final. Sí, bueno, hay que entender que la biodiversidad es el planeta es como un ser vivo completo, ¿no? No podríamos vivir sin pulmones o sin corazón. Así lo mismo, la fauna, la flora, los hongos son esos distintos órganos que hacen que todo el planeta funcione, y es prácticamente imposible que el sistema completo funcione sin sus partes. Es por eso que es importante mantener la biodiversidad presente y que sigan funcionando estas relaciones que permiten que los ecosistemas en sí, que el planeta completo funcione y que nosotros podamos estar aquí. Al final de cuentas, nosotros
queramos o no, pues sí tenemos un papel en la decisión de qué vive y qué se extingue, qué se adapta y qué avanza. Y hay que entender que esto tiene una carga estética, cultural y ahora capital, ¿no? Entonces, reflexionar sobre cuáles son esas decisiones y entender el papel de la biodiversidad en general en todo el sistema, porque ahora el capitalismo es el nuevo meteorito, ¿no? Entonces vamos a ver si sobrevivimos. Sí, y la sexta gran extinción que anuncia Elizabeth Kolbert en su libro con ese título, La sexta gran extinción, habla de cómo en realidad estamos aparte extinguiendo, como decías, Coco, algunas de las especies más importantes para su ecosistema o las que pudieran detonar colapsos ecosistémicos completos, y eso es ubicuo, es decir, en todas partes. Hay un libro de Jedediah Purdy que se llama After Nature o Después de la Naturaleza, y él explica ahí cómo ya hemos cambiado todo, desde la atmósfera superior hasta los mares más profundos. O sea, no hay un lugar en la naturaleza donde los seres humanos no hayamos ya provocado cambio. No hay ninguna, o sea, nuestra marca está en todos lados, en el ciclo del clima, en las estaciones del año, el mapa global de las bioregiones. No tiene sentido, dice Jedediah Purdy, tratar de preservar una naturaleza que se define por ser no humana, aparte de nosotros, prístina, sino que, en cambio, en un mundo que no podemos dejar de cambiar, la pregunta es ¿hacia dónde lo cambiaremos? Pues bueno, gracias por acompañarnos. Esta es una más de las crónicas del Antropoceno, gracias a mis compañeros cronistas y gracias a los que nos escuchan. Si te gusta lo que hacemos, por favor, comparte, suscríbete a nuestro podcast y a partir de ahora también a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, puedes encontrarnos como Museo de Ciencias Ambientales, que es la instancia en la que nosotros estamos trabajando y desde donde estamos haciendo estas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.